Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Science Bitch. ¿Y cómo estás, Fer? Bien, aquí andamos sobreviviendo. Si vieron el capítulo del sábado, si sigo con las hormonas descontroladas y a Ajá. ver cuándo se calman, ¿verdad? No, pues. Está No, cabrón. Está cuando te cabrón. llegue la menopausia. Antes de iniciar, me gustaría mandar un saludo a pues un fan que nos escucha al parecer mucho y que nos recomienda aparentemente a sus alumnos. Ah, ok. Pero nos dice que no utilicemos groserías. Em, Nos encantaría poder hacer eso, pero creo que no va a pasar. Entonces, Híjoles. creo que no se va a Por poder. yo nací así. Así como bebé, Así así como nací. así nací. Nos encantaría, pero es Mm, parte del podcast realmente que sea ajá. así. Es parte de nosotros y nos encantaría pues darles Sí. gusto a todos, pero en realidad eh, Lo que usted puede hacer, persona bonita en casa, es escuchar el podcast usted y si le narrarlo. interesa mucho, ajá, darle una clase a sus alumnos de, ¿saben qué nuevo aprendí el día de hoy, muchachines? Sí, y pues sería interesante, ¿no? A lo mejor es lo que se puede hacer. Pero bueno, el día de hoy estamos por un tema que me fue narrado a mí en la Facultad de Medicina, pero yo nunca supe realmente, o sea, bien qué fue lo que sucedió Ok. históricamente. Pero ya después de leer todo y corroborar y hacer este guión dije, no mames, Nice. valió verga. Así, Ah, valió, pero turbo chile. entonces no tan nice. No, Nada nice. vamos a hablar de medicamentos. Ay, todos sabemos que No puede terminar nada, bien. sí. Todos los medicamentos que tomamos cuando nos sentimos mal repercuten de una o de otra manera en nuestra salud. Por ejemplo, el paracetamol, droga preferida por los médicos, cuando este medicamento se rompe en el hígado, después de consumirlo, sus metabolitos son tóxicos para las células del hígado, pero solamente si se exceden las dosis prescritas por su médico. Por eso no es bueno Automedicarse. automedicarse. Todos los medicamentos entonces son estudiados antes de salir al mercado para su venta, Ujú. de tal forma que sean lo menos dañinos para la raza humana. Sin embargo, no siempre fue esto así. Y hoy hablaremos de una historia lúgubre en el camino de la farmacología. Ok. En 1953, Wilhelm Conz, químico alemán de la empresa farmacéutica Chemie Grünenthal, descubrió una molécula que prometía ser un antídoto contra toxinas nerviosas. Trabajando mano a mano con Otto Ambros y Heinrich Mucha, científicos alemanes que servían a la orden nazi antes de su caída, se cree que probaron este magnífico fármaco en prisioneros de campos de concentración. Pero esto no es lo más terrible. Para 1957 se le dio nombre a la molécula descubierta, N2,6-dioxo-3-piperdifentalimida. Se pasó a llamar entonces, como nombre comercial, talidomida. Ok. Nunca lo he escuchado. Bueno, pues es importante. Ok. Fue comercializada en Alemania con el nombre de Contergan, con la propuesta de ser un sedante hipnótico mejor que los barbitúricos. Ya conocemos aquí en el podcast, y es que nos escuchan mucho, hacen los barbitúricos, pero si usted, persona bonita, apenas nos está escuchando, los barbitúricos son, digamos que, sedantes. Llegan a generar, aparte de analgesia, llegan a ser hipnóticos e incluso pueden llegar a dormirte. Eso hacen los barbitúricos. Aparte, este medicamento aparentemente curaba la falta de sueño y la ansiedad. Pero lo mejor de todo, era efectivo contra las terribles náuseas y vómitos del primer trimestre en los embarazos.
O sea, era un té abortivo. No. Es que si no hay bebé, Sí, no no hay hay náuseas vómitos. ni vómitos, claro. Qué menso. Verán, la mayoría de las mujeres embarazadas presentan náusea y vómito a causa de una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana, que es justamente la que se checa en las pruebas de embarazo, tanto caseras como las de sangre. Es sumamente molesto para la mujer embarazada el no poder comer sus antojos y que todo le dé asco, por lo que la talidomida era el mejor medicamento que pretendía ser la panacea. Se vendía sin receta médica en todas las droguerías de Alemania, por lo que fue ampliamente comprado. En 1959 se empezó a comercializar en 48 países de Europa. Después se comercializó en Japón, Australia, Canadá y algunos países de América, más que nada Brasil. Sin embargo, Estados Unidos norteamericanos estaba renuente en aprobar la comercialización de este medicamento para continuar, eh, seguir vendiéndolo en todos los lugares. Así que, continuando esta historia, debemos irnos algunos años antes para ponernos en contexto. Contexto. Frances Kathleen Holham Kelsey nació un 24 de julio de 1914 en Cobble Hill, Columbia Británica, en Canadá. Es curioso que te llames Oldham, ¿no? O sea, jamón antiguo, Viejo. ¿no? Jamón viejo. Bueno. Se graduó de la escuela secundaria a los 15 años de edad y entró a la Universidad de McGill, donde luego también consiguió años después su maestría en farmacología. En 1935, cuando Kelsey terminó su maestría, uno de sus profesores, que la admiraba mucho, le dijo que si quería seguir creciendo en su carrera, se postulara para una vacante que se había abierto en la Universidad de Chicago como asistente de investigaciones, obviamente en Estados Unidos de Norteamérica. Ujú. Así pues, Kelsey aceptó y mandó una carta para ver si la aceptaban. El jefe del departamento de farmacología de la Universidad de Chicago recibió la carta y al ver el currículum de Kelsey la aceptó sin dudarlo. Solo había un detalle. Cuando le mandó la carta de aceptación a Kelsey, le dirigió al señor Oldham, no a la señora Oldham. Al parecer, el jefe del departamento había leído Francis en vez de Frances. Mm, Es probable que confundiera a Kelsey con un hombre. Ella dijo en una entrevista que muy probablemente sin ese error no hubiera sido aceptada en la vacante. probablemente. La carta le hizo dudar a la joven científica si de verdad tomara el puesto. Ella dijo, y cito, en estos días, cuando una mujer tomaba un trabajo, se le hacía sentir como si estuviera privando a un hombre de su capacidad para sostener a su esposa y a su hijo. ¿Cómo que sostener? Suena Porque extraño. sostener económicamente. Ah, ay. Pero ni modo que una mujer no pudiera sostener a un hijo por su cuenta o Pero acuérdate sostener al que, hombre. pero los precios, o más bien, el dinero que ganaban las mujeres era mucho menor que Ujú. el de los hombres, entonces le hacía un poco difícil. Aparte de que no era bien visto que una mujer trabajara. ¿Por qué? No sé, machismo, Cosas. ¿no? Cosas. Sin embargo, su profesor le respondió de manera elocuente y muy sensitiva, y cito, no seas estúpida, acepta el trabajo, firma con tu nombre y agrega señorita entre paréntesis. Ok. Kelsey fue aceptada y en 1937 desempeñó su primer rol clave en un caso histórico que ayudó a despegar su carrera en la aprobación farmacológica. S.E. Massengill Company, empresa fundada por el farmacéutico Samuel Evans Massengill, era un fabricante de productos farmacéuticos. En 1937 creó un preparado oral, el cual llamó elixir del sulfanilamida. Aparentemente este elixir servía para tratar los dolores de garganta por infecciones bacterianas. Su preparación fue de la siguiente manera. Watkins se limitó a mezclar aromatizante de frambuesa en el medicamento en polvo y luego disolvió la mezcla en dietilenglicol.
Con razón, de ahí vienen los sabores culeros de las medicinas infantiles. No. Persona que a lo mejor de farmacéutica o farmacología o biología, que sabe lo que es el dietilenglicol, ya sabe qué pedo. Como la ley de Estados Unidos norteamericanos no exigía la relación de pruebas con animales, Massengill no las llevó a cabo. En aquella época, de hecho, no existía ninguna normativa que exigiera la realización de pruebas de seguridad previas a la comercialización de los medicamentos. Por lo que la empresa empezó a vender y distribuir el medicamento en septiembre de 1937. El 11 de octubre, la Asociación Médica Americana recibió un informe de varias muertes causadas aparentemente después de haber consumido un medicamento, un tal elixir de sulfonamida. Excelente. Se notificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, Food and Drugs Administration, y se llevó a cabo una amplia búsqueda para recuperar todo el medicamento distribuido. Ujú. Aquí es donde la estudiante Frances Oldham Kelsey colaboró en el proyecto de investigación que verificó que el disolvente dietilenglicol era el responsable de efectos adversos mortales. Al menos 100 muertes fueron atribuidas al medicamento. Ujú. De hecho, el dietilenglicol es un disolvente que se utiliza en anticongelante de What? carros. What? Sí. Y también para disolver las tintas de lo que son para imprimir de las impresoras. Ujú. Sí. Se estaban tragando pura porquería. ¿Y qué le hizo pensar que eso podía ayudar a la vieja? No sé. Wow. Una mujer escribió al presidente estadounidense Roosevelt y describió la muerte de su hija. La primera vez que tuve ocasión de llamar a un médico para mi hija, Joan, y le dieron como tal el elixir de sulfonalidamida. Lo único que nos queda es el cuidado de su pequeña tumba. Incluso el recuerdo de ella se mezcla con la tristeza porque podemos ver su cuerpecito moviéndose de un lado a otro y oír esa vocecita que grita de dolor y parece que me va a volver loca. Les ruego, les ruego que tomen medidas para evitar que se vendan medicamentos que se lleven pequeñas vidas y dejen tras de sí tanto sufrimiento y una perspectiva de futuro tan sombría como la que yo tengo ahora. Y por eso se hacen los experimentos en animales. Sí. Claro que sí. Básicamente es la primera historia de estas personas se murieron por una pendejada que no pusieron Que antes en no, animales. ajá. Entonces, persona bonita que está en contra de la experimentación animal. También no somos quien para estar juzgando en quién sí y en quién no. Pero si no quiere hacerlo en animales, ¿en quién más podemos hacerlo? ¿En qué otros animales en los cuales no se han tenido, ¿cómo se dice? Registro, que puedan sentir dolor o que tengan algún tipo de sufrimiento captado como dolor, un sentimiento humano. No hay, pero ya veremos después que al fin y al cabo se pueden hacer experimentos en tejidos hechos o impresos en 3D o tejidos A día de hoy ya se cultivados. puede Sí, hacer, al día de hoy se puede pero hacer, pero antes es no tremendamente había, caro. ajá, Y antes obviamente no había esa no tecnología, había esa tienes razón. tecnología, entonces, ¿qué está dispuesto a proponer usted si no se puede hacer en humanos En por ese este tipo tiempo. de cosas también? Pues bueno, para 1930 ya existían algunos artículos donde se mencionaba que el dietilenglicol era tóxico para el ser humano. Y obviamente esto se distribuyó en 1937, o sea, 7 años de diferencia. Ya existía artículos científicos que decían esta madre no se debe de tomar por el ser humano. ¿Y por qué si tan chingona para la investigación no leyó eso? ¿Quién? La morra, ¿Cuál? la que le puso esta mujer, Frances. O sea, pero no escuchaste que antes un investigador fue el que, o sea, el que lanzó eso, o sea, no necesitabas aprobación antes para... Y apenas ella tampoco estaba en 1930 y tantos, ¿sí? O sea, en 1936,
cuando se aprueba el distribuir ese medicamento, el elixir, no se necesitaba checar en animales, Ajá, ¿ok? sí, eso sí lo escuché. Y regularmente también es difícil porque existen ciertas citas en las que dicen es que ningún medicamento realmente pues le hace daño al ser humano. No había tantos artículos así como de, hay muertes por esto. O sea, este es el primer caso en el que se dice, hay muertes como tal por este medicamento que sí se aprobó. O bueno, también tampoco que en Y Frances todos... todavía no estaba dentro de la asociación para aceptar medicamentos. Le estaba ayudando como estudiante a un profesor. Y cuando vieron que muchas personas se murieron, dijeron, a ver, vamos a investigar. Como asociación debemos de investigar esto. Y dijeron, a ver, ¿qué tiene tu medicamento? Porque pues lo vimos, pero no sabemos qué tiene. Dinos tu receta. Y entonces dicen, bueno, ok, pues es esta receta y es así. Y entonces Frances se da cuenta, que es a lo que iba, que en 1930 ya existían artículos, pero es a lo que voy. Se mencionaba que el dietilenglicol era tóxico para el ser humano y se había asociado a falla hepática e insuficiencia renal, pero estos artículos no habían sido ampliamente distribuidos, por lo que el farmacéutico Watkins no sabía de esto. Eso es lo que yo te quería preguntar y me volviste a explicar todo desde el principio. Bueno, ya les quedó bien claro. El propietario de la empresa, Watkins, cuando se le presionó para que admitiera algún grado de culpabilidad por las muertes, respondió de forma infame y cito: hemos estado abasteciendo una demanda profesional legítima y ni una sola vez pudimos prever los resultados imprevistos. Ujú. No creo que haya habido ninguna responsabilidad por nuestra parte. No más. O sea, es como de, no sabíamos y me la pelan, así, fácil. Es lo que intento decir. Pues sí, igual en esos tiempos te podías lavar las manos muy fácil porque no es como que tuvieras en la palma de la mano todo el conocimiento sobre todo lo que había. Ahorita ya, sí, Ahorita porque ya tenemos sí. el internet. Watkins, el químico, se suicidó mientras esperaba el juicio. No más. El Congreso de los Estados Unidos de América respondió a la indignación pública aprobando la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938, que exigía a las empresas realizar pruebas de seguridad con animales en sus propuestas de nuevos medicamentos y presentar los datos a la Food and Drugs Administration antes de que se les permitiera comercializar sus productos. Ujú. La empresa Massenhill pagó una multa mínima por los estragos que hizo. Qué bonito. En 1960, Kelsey fue contratada por la FDA en Washington, D.C. En aquella época era una de las 7 médicos a tiempo completo y 4 jóvenes a tiempo parcial que revisaban medicamentos para la FDA. Sin embargo, por ser nueva en el trabajo, sus compañeros decidieron que lo mejor sería darle una solicitud de medicamentos fácil para que Kelsey pudiera iniciar en el trabajo. Ujú. Por lo que en su primer mes de trabajo le dieron la solicitud para evaluar si se procedía a comerciar por todo Estados Unidos norteamericanos un fármaco de origen alemán, la talidomida. Ah, ok. ¿Ya? Ahora sí ya Ya se hicimos están match. juntando las historias. Según la solicitud, y cito, el fármaco ayudaba a dormir y era ampliamente recetado para las náuseas del embarazo, entre otras condiciones. Según Kelsey, la solicitud del fármaco era, y cito, demasiado positiva y no podía ser el fármaco perfecto sin riesgo Demasiado, alguno. demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿por qué se consideró fácil esta solicitud? O sea, ¿por qué se la dieron a Kelsey para decir, pues esta está fácil, mira, toma, apruébala o tú decide qué hacer? Bueno, pues en la década de los 50 se creía que ningún fármaco o medicamento podía pasar a la barrera placentaria desde la madre al feto. Pero sí se puede, ¿no? ¿Sí? O sea, ahorita es algo que
justamente cuando inicias en medicina te dicen, estos medicamentos no se pueden dar en embarazadas. De hecho, nada más hay como 5 o 6 medicamentos que dicen, bueno, pues estos como que sí, pero en realidad ninguno, Van a encontrar al ninguno. reverso de su cajita que siempre hay una embarazada y una talla. Exacto. Y antes eso no estaba. ¿Por qué? Porque se creía que la barrera placentaria era uff. Y Chingoncísima. nada pasaba hacia el feto. Nada, 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 nada. Y ya nada más encontraron uno con un ojo en el cachete. Oh, pero ¿qué le pasó? Oh, ya veremos. Por lo que no se regulaban entonces los fármacos que las embarazadas podían tomarse. A pesar de esto, Kelsey no estaba de acuerdo en aprobar un fármaco así como así. Era cierto que había testimonios sobre los buenos resultados del medicamento, pero eso era todo, ¿sí? O sea, testimonios. Ujú. ¿Y las pruebas? Kelsey, por otra parte, en ciertos estudios que hizo con ratas de laboratorio, había demostrado que los fármacos sí podían llegar a pasar al feto, por lo que rechazó la solicitud de la distribuidora Merrell, que era la distribuidora para Estados Unidos de estas marcas que compraron la patente de talidomida. Ujú. Y entonces se les envió también un comunicado donde se pedía más información de inocuidad de aquel medicamento. O sea, dinos que neta no hace daño, ¿verdad? Dame Algo más más información. verídico. Pasó un poco de tiempo y la empresa volvió a mandar solicitud a la FDA para su aprobación, presentándose más información sobre la talidomida. Sin embargo, Kelsey volvió a rechazarla porque las evidencias, si así se podían llamar, seguían sin convencerla. Después de eso hubo cartas, llamadas e incluso visitas por parte de ejecutivos de la empresa Merrell, y hubo más de una ocasión donde llamaron a Kelsey y cito, mujer burócrata, quisquillosa, terca e irrazonable. Bueno, di antes que no dijeron. Ah, Pensé que ibas a yo decir. creo que le dijeron más Sí, cosas, yo pensé que ibas a pero eso es decir lo que le que... dijeron mujer barata o algo así. Entonces dije, bueno, Mira, yo creo que al sí lo menos no hicieron, le dijeron puta barata. pero No lo escribieron. no lo escribieron, al menos los periódicos. Ujú. Meses después, en febrero de 1961, Kelsey se topó con un artículo de la revista British Medical Journal de 1960, donde el doctor A. Leslie Florence mencionaba que había encontrado al menos 4 casos de pacientes que habían tomado la dosis de 100 miligramos de talidomida y que habían padecido de hormigueo en los pies, extremidades frías, un poco de descoordinación y calambres nocturnos. Ujú. Esto disparó las alarmas dentro de la cabeza de Kelsey, por lo que no solo volvió a rechazar la tercera solicitud de la talidomida, sino que ahora les pedía a la empresa que dieran pruebas de que el medicamento no era dañino para los fetos. Ujú. No pasó mucho tiempo, ya que fueron unos cuantos meses, para que noticias devastadoras emergieran procedentes de Europa y otros países. Se hacía una terrible asociación entre la talidomida y defectos de nacimiento en bebés, muy, muy severos. Ay, los ojos del cuello no migraron hacia la cara y se quedaron ahí. Algo parecido, pero no de la cara. William McBride es el nombre del obstetra australiano que encendió todo con un artículo que él hizo y que le fue publicado en la revista The Lancet. Si ustedes ya Mm. conocen The Lancet, la hemos platicado mucho aquí en el podcast. Al parecer, las mujeres que tomaban talidomida a inicios del embarazo les iba muy bien con el sueño y las náuseas se quitaban completamente, pero al costo de las extremidades de sus hijos. Mm. No te ¿Qué? ahogues, no te ahogues. Al parecer, la talidomida actuaba como un medicamento teratogénico, que es algo que produce malformaciones fetales, tales y como pondremos imágenes aquí, por favor venga a YouTube y vea las terribles cosas que veremos. En el peor de los casos se presentaba la amelia,
que como ven en las imágenes, son bebés que nacen sin piernas ni brazos y sus extremidades se quedan como primordios de un embrión. Este es un Oh. bebecito con Amelia. Oye, pero tampoco ni se le desarrollan los genitales, No, pues es nada. mujer, es niña. Ay, es que se ve extraño. Sí, Bueno, a sí lo se mejor ve sí, extraño. ¿Sabes qué? Parecen las aletas de un pez. Después tenemos la focomelia, que es una malformación de extremidades inferiores. Los muslos se acortan y los pies parecen las aletas de una foca. Focomelia, como foca. Sí. Aquí tenemos Parecen. otra fotito. Sí. Ay, Qué hermoso no. bebé. Se ve que está Y sufriendo. sin pain. Yep. No, no manches. Además, otras malformaciones son la ausencia de pulgares o pulgares más pequeños que los normales, entre otras tantas, como por ejemplo paladar hendido. Ujú. Como, ¿alguna vez viste la de monstruos contra aliens? ¿Sí se llama así? Ah, sí. Que Sí, está la tía. la mamá, es la mamá de... No puedo. ¡Pulgar! ¡Pulgar! Además, otras malformaciones son la ausencia de los pulgares, como ya mencionamos, e incluso malformaciones dentro. Oye, ¿qué está pasando allá afuera? Hay un loco desquiciado. Tengo miedo. Entre paréntesis aquí, es nuestro papá. Ay, no. Discúlpenlo. Bueno, en los próximos 5 años al uso de la talidomida nacieron al menos 3.000 niños con dismelias, de los cuales se pudieron demostrar que fue por el uso de aquel fármaco, pero muy Ujú. probablemente hayan sido más. Más que. Más Más de. niños, Ajá. más de 3.000. Kelsey tenía en puerta la quinta vez que le llegaba la solicitud para comerciar la talidomida en Estados Unidos norteamericanos, pero después de las noticias devastadoras, la empresa Merrell canceló su propia solicitud. Dijo, oiga, ¿Me devuelve eso? sí. Retiro la Gracioso, solicitud. gracioso huida la pena. Gracias su vida. El medicamento nunca fue comercializado gracias a la tenacidad de Kelsey en Estados Unidos. Sin embargo, el país no fue inmune a la tragedia. Ajá. Hubo alrededor de una docena y media de niños nacidos en Estados Unidos con los efectos de la talidomida, porque el fármaco había sido distribuido legalmente para fines de investigación. Con humanos. Pero ¿quién lo aprobó? O sea, aprobaron el hecho de que algunas cuantas personas la tomaran Ah, porque por Kelsey fines les de dijo, investigación. ajá. No nada más Kelsey, o sea, sino que hay otros científicos que dijeron, ok, esta asociación permite que, digamos, ciertas personas puedan utilizar el fármaco, pero, o sea, vengan para acá con el médico para que evalúe cómo van viendo. Lo que a nosotros le llamamos ahorita fase 3 de chequeo, Ujú. ¿sí? Ahorita, en ese tiempo era la fase 1 porque no había para animales. Era fase 1, algunas personas toman el medicamento, lo que sea, y se ve cómo responden. Ahorita ya no, ahorita es animales. Más bien es in vitro, luego es animales. Y luego es en ciertas personas, luego es en grupos grandes de personas y luego ya se distribuye a todo pues ahora sí que las personas que se encuentran en aquel país o en el país en el que se comercie ese medicamento. Pues bueno, uno es el caso de la pequeña Barbie Hanavan o Bárbara Hanavan, la cual fue dada en adopción por sus padres cuando descubrieron que tenía deformidades causadas por la talidomida, las cuales consistían en escoliosis y la falta del brazo derecho. Ujú. Barbie creció en un orfanato hasta que la familia de los Hanavan la adoptaron, y aquí una foto de la familia. Mm, ujú. Barbie murió a los 21 años. No encontré la razón, pero a lo mejor y puede ser alguna deformidad que tenía. Las autoridades sanitarias de ese país lograron recuperar muchas de las muestras que se habían distribuido.
Lo sucedido con la talidomida ayudó a que en 1962 se estableciera una legislación más robusta para regular los medicamentos en Estados Unidos. Hubo cambios en la ley y uno de los requisitos era que antes de que un fármaco fuese comercializado se tenía que demostrar no solo que era inocuo, sino efectivo para su propósito. Kelsey fue una de las pioneras en empezar los cambios o cambios de reglas dentro de la Food and Drugs Administration. De hecho, llegó a ser la directora de las oficinas de investigación científica durante mucho tiempo. Inclusive, varios países empezaron a copiar las reglas que Kelsey había formado para la aprobación de los fármacos dentro de Estados Unidos. Frances Oldham Kelsey murió el 7 de agosto del 2015, a la edad de 101 años. No. Mientras que la empresa que creó la talidomida, Grünenthal, dio compensaciones a los sobrevivientes con dismelias, aunque no a todos. Pero no fue sino hasta el 2012 cuando la empresa se disculpó públicamente con los afectados. No es cierto. Los grupos de sobrevivientes a la talidomida se lo tomaron muy mal. Y cito, como insultante y un mal chiste. No. Y es así como termina el episodio 45 de Science Pitch Podcast. Kelsey y la talidomida. Wow. Y es así porque nosotros necesitamos la experimentación en animales. Porque pues ya vemos qué puede pasar. O usted, señora bonita en casa vegana, quiere que su hijo nazca sin ojos, sin piernas y sin brazos. Pues no, ¿verdad? No creo que quiera eso. Y es necesario para el avance de la ciencia. A menos que usted, del dinero que usted gane, vaya y lo invierta a los, ¿cómo se llama? A los laboratorios que estudian la aprobación de los fármacos y les den dinero para que ellos puedan investigar solo in vitro. Pero no creo que vaya a gastar dinero de su salario para hacer ese tipo de cosas. Solo va a ir a pararse a mitad de la calle con un cartel exigiendo que se dejen de hacer pruebas en animales. Yep. Sería bueno, usted, persona bonita, escuchará a lo mejor la cápsula, esperaría que sí. Tal vez en una de las cápsulas hablemos sobre CONACYT y lo que se ha estado hablando en estas semanas, sobre cómo 31 científicos de CONACYT de México están presentados cargos contra ellos por al parecer desviación de recursos públicos, por financiar sus propias investigaciones con un poco de dinero más que pudieron ellos mismos aprobarse. Ya tal vez platicaremos luego de ello. Pero en el curso de la investigación se necesita mucho dinero. Así que los dejamos pensando con esto. Les dejamos en la caja de descripción todas nuestras redes sociales, nuestra red social de Facebook, nuestra página oficial, el grupo de científicos donde todos los días les publicamos cositas bonitas, preciosas, guapas, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro grupo de Reddit y también les vamos a dejar algo bonito. Espérenlo, véanlo, chequenlo. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente martes de ciencia. Gracias y bye.